La foto está en blanco y negro. Tiene una textura rayada, la marca de una arruga en la esquina y algunas manchas blancas. Es un retrato de una mujer joven. Su rostro aparenta una veintena de años. Tiene el cabello corto o recogido, no se aprecia bien. La frente ancha, la piel morena y luminosa, las cejas bien delineadas, gruesas cerca de la nariz, finitas al llegar a los bordes del rostro. Su mirada va por fuera de cámara, hacia el costado. Tiene ojos oscuros, nariz ancha pero pequeña, labios carnosos, apenas entreabiertos. Está posando con la mano derecha en su rostro, con el índice apoyado en su mejilla y los otros 4 dedos cerrados, un poco antinatural, como si quien la fotografiaba se lo hubiese pedido o ella no hubiese sabido qué otra pose hacer al enfrentarse a una cámara de estudio. Lleva lo que parece una camisa sin mangas a rayas verticales, pero que probablemente sea un vestido, y pendientes en sus orejas. Su mirada nos convoca. Su expresión es tranquila, con una mezcla justa de vulnerabilidad y fuerza. Mi abuela era muy como... tenía como esa tendencia a creerse única y particular. Y sí era diferente. O sea, hablando así como en un espacio generacional era diferente. Ella nunca se quedó a atender la casa, por ejemplo. Ella era enfermera y siempre salió a trabajar. No por ser madre soltera, mi abuelo estuvo presente, fue un padre presente, a su modo y a su forma. Era quien cuidaba a mi mamá y a sus hermanos. Pero mi abuela nunca se quedó en casa y siempre aclaró que nunca se iba a quedar en casa, y estamos hablando de, no sé, de los 60, incluso de los 40 podría decir. Entonces ella era como muy firme en sus decisiones. Conocí a Karelyn en un taller de narrativa visual. No hacía mucho que había emigrado de Venezuela hacia Perú, de Perú hacia Argentina. Tomar ese taller fue la forma que encontró de continuar su trabajo artístico y conocer gente al mismo tiempo. Lo primero que me llamó la atención de su trabajo fue el uso que le daba al archivo familiar, una marca de arte contemporáneo sobre la fotografía que le daba una vuelta de tuerca, la volvía más material. Colocaba imágenes de sus familiares sobre su rostro, en las manos, en el armario, los colchones y las paredes descascaradas de las casas que iba habitando. Y las volvía a fotografiar, con su cámara analógica que tenía el lente asegurado con pegamento. Care estaba buscando una manera de llevar su hogar consigo. Con el tiempo me fui preguntando de dónde venía esa manera de fotografiar, cómo había surgido, o a partir de quién. Noni, ¿te botas esta vaina aquí ahora? Hijo, ya. Trae lo que te podemos leer, esto lo rompiste. Mira, se rompió. Bueno, lo rompí. Esta foto es como particular porque hay como muchísimas reproducciones de ella, muchísimas reproducciones. Cuando ella murió es como la foto que la acompañó un rato bastante largo en la casa, en lo que fue su casa, al lado de sus cenizas, por un tiempo largo, que como que mi familia no tenía el valor de deshacerse de las cenizas así tan fácil, y estuvo un rato largo ahí en la casa. Y a raíz de esta foto, o no sé si a raíz de esta foto, quizás por tenerla muy presente y verla mucho, yo empecé a desarrollar también un trabajo personal y empecé a sacar muchas reproducciones de esta foto. Y también, a raíz de su muerte,
como que para cada familiar se hizo una reproducción de esta foto y se empezó a entregar esta foto en particular. En los novenarios, que es como estos 9 rezos, estos 9 días de rezos cuando se muere alguien en la iglesia católica, hacen como 9 días de rezo. El último día entregaron varias, o sea, como mi abuela fue una persona que se crió en un barrio de Caracas y como que estaba rodeada de toda su familia, o sea, ella siempre vivió en el lugar en el que nació y estuvo rodeada de sus primos, de sus tíos, de sus hijos, porque mi abuela vivía con 3 de sus hijos. Y entonces en ese novenario como que mucha gente del barrio la conocía y entregaron como esta reproducción de fotos a mucha gente que obviamente yo no conocía. Y sí se me hacía como extraño que esta foto la entregaran a tanta gente, como que divulgaran o esparcieran así su imagen, pero no sus cenizas. Estaba como raro eso. Y me imagino que en realidad pasa por lo particular que es entre todas las fotos de ella, no hablando como en general, sino entre las fotos de ella. Creo que es la que tiene como más, quizás como la querían recordar, como así más severa, con más actitud, más segura. Esto soy yo suponiendo, porque la verdad no podría darte una explicación de por qué hicieron tantas reproducciones de esta imagen. Pasaba algo particular con las imágenes familiares en la casa de mi abuela, y es que ella tenía como un mueble de varias repisas en las que tenía un montón de imágenes familiares y las tenía organizadas jerárquicamente. Es decir, en la primera repisa, de arriba hacia abajo, en la primera repisa, tenía a su mamá, a su papá y como a su abuela y a su abuelo, a los de ella. En la segunda repisa había una imagen de ella y de mi abuelo. En la siguiente repisa estaban las fotos de todos sus hijos y en la que le seguía era la que más tenía imágenes porque estaban todos sus nietos. No sé, como seremos como 9, algo así. Pero no solamente una imagen, sino muchas imágenes de todos sus nietos. Entonces, la foto que estaba en ese mueble de ella era esta. Y supongo que era como la imagen más... Pasa algo con las imágenes que se exhiben en la sala, que es que uno siempre escoge su mejor foto, porque es la imagen que está expuesta a quien va a entrar a tu casa, a tus amigos o a la visita que va a entrar a tu casa. Es como una tarjeta de presentación si la tienes exhibida fuera en la sala. Entonces asumo que al considerar ella que esta era su mejor foto para exhibir, pues mi tía también la habrá visto así también, como bueno, que sea esta la imagen que la acompañe con sus cenizas y que se esparce y que se multiplique. Mi abuela conmigo era súper dulce, pero eso no deja que yo no reconozca que con mi mamá y con mis tíos era súper dura. Pero conmigo y con mis primos siempre fue súper amable, me consentía mucho a mí, a mis hermanas, a mis primas, a mis primos. En realidad mi vínculo con mi abuela se fortaleció después de yo estar grande. Sí tengo como recuerdos con ella, chiquita, pero como que ese vínculo se terminó de reforzar yo de 17 años más o menos, que la buscaba más. Porque como ya no teníamos relación con mi mamá, era como que de niña no la vi tanto. Pero cuando yo crecí, que ella tenía como la posibilidad de moverme, de salir sola, de ir a visitarla yo sin mi mamá, que pasó más o menos como entre los 16 y 17 años, empezó como a fortalecerse más ese vínculo. Claro, muchas veces fue, bueno, en Venezuela se le dice alcahueta, como que te cubre, te tapa, te defiende. Bueno, una anécdota es que cuando yo estaba en 9º grado de bachillerato, de secundaria, me quedaron un montón de materias por andar de rebelde. 7 materias, para ser exacto. De 11 materias me quedaron 7. Y mi mamá me quería poner a repetir de grado, en vez de dejarme ir a hacer como las pruebas en vacaciones para pasar. Y bueno, fue mi abuela la que me apoyó y la que dijo, no, déjala que presente, déjala que vaya. Y si ella no pasa en verano, obviamente no va a pasar, pero déjala que presente, porque mi mamá no me quería dejar presentar. Y yo era muy mala estudiante en la secundaria y la primaria. Y mi abuela fue la que le dijo, déjala, y en efecto fui y presenté en verano y las pasé todas. Hola, mi amorcito. ¡Qué lindos rulos! Ay, no le gusta. Dile, mira, mi mami me peinó con monitos. ¡Qué lindos rulos!
No me perdona todavía, Chao. Chao, hola, no, chao. La última imagen de ella la grabé yo. O sea, estaba haciendo como una asignación para la universidad, ya estaba en la universidad. Y yo estaba trabajando como con su cuerpo, la estábamos cuidando en mi casa. Ya ella estaba como muy acabada, o sea, no hablaba, no podía sostenerse sola, no podía caminar, había que bañarla, darle de comer, etc. Y todo ese cuidado, esos 2 últimos años que estuvo como bastante postrada en cama, por así decirlo, fue en mi casa, porque ella vivía en Caracas, que es la capital, y yo vivía como decir las provincias de acá alrededor. Y ella esos 2 últimos años estuvo abajo en mi casa y ahí la cuidamos. Y yo estaba haciendo una asignación para la universidad, un trabajo personal en ese momento, que era cómo la familia también es una institución de poder y cómo nosotros ejercíamos poder sobre ella, porque ella ni siquiera podía hablar. Nosotros tomábamos todas las decisiones por ella. Y mi abuela igual murió siendo una señora mayor, joven, murió con 75 años. Tampoco es que fue como que le dio demencia senil o una enfermedad avanzada de, no sé, 85, 90 años. Ella estaba consciente, solo que no podía moverse ni hablar. Porque uno le decía, bueno, si quieres tal cosa, haz una seña con el dedo, etc. Y trabajando eso para la universidad, que me desvié por otro lado, trabajando eso en la universidad, me tocó hacer un video art sobre eso, sobre la familia como institución que ejerce poder sobre el cuerpo enfermo. Y yo escogí el cuerpo de ella. No era una asignación para todos, era como escoger un trabajo personal y yo escogí ese. Y ese día la grabé, hice varias tomas, pero nunca concreté ninguna edición, ni hasta ahora he como concretado ninguna edición, con que eso sigue en mi disco. No lo edité, nunca lo hice. La grabé ese día como a las 10 de la mañana y luego a la noche, como a las 8:30, 9, mi hermana mayor me llamó para decirme que se había muerto. Entonces básicamente yo me quedé con su última imagen. Era muy fuerte porque como que en el video se nota que estaba muriendo y nadie se dio cuenta, pero cuando ves el video en frío te das cuenta de que es una persona que se estaba muriendo. Y decidí darle la vuelta, y es así cuando caigo con esta imagen que ahora estamos hablando. Decidí, en vez de mostrar esas imágenes, que son muy fuertes de ver, refugiarme en esta imagen de archivo familiar. Y así empezó un proceso hermoso y largo. Así que esta fue como la imagen para mi primera aproximación al archivo familiar. Y con esta imagen lo que empecé a abordar a través del archivo y de esta y otras imágenes también familiares fue la ausencia, cómo los cuerpos ausentes también dejan una presencia y cómo el archivo familiar sirve de símbolo de duelo también. Por esto que te decía, la reproducción, que me asombraba mucho cómo esta imagen se había reproducido tantas veces. Entonces empecé a abordar como el símbolo desde el archivo, la ausencia, los vínculos, las jerarquías también que establece el archivo familiar, dándome cuenta de este mueble y de cómo este mueble tenía a la familia por jerarquías, lo que se supone que es la tatarabuela, la bisabuela, la abuela, la hija o la madre y las hijas, un poco por ahí. Y sumado a eso, empecé yo a darme cuenta de que yo, al trabajar con estas imágenes, podía trastocar ese discurso. Es decir, yo empecé a trabajar con las imágenes de ese mueble y con un álbum familiar que había encontrado a raíz de la muerte de mi abuela, un álbum vacío, familiar, pero que no tenía ninguna imagen anexa. Entonces yo lo que hice fue agarrar las imágenes del mueble y tratar de insertarlas en este álbum vacío donde yo sentía que correspondían, como algo más íntimo y no tan expuesto a la afuera. Y esto lo hice tomando las imágenes del mueble y rotándolas por toda la casa. Las escondía en el baño, las infiltraba en los cuartos, en los closets, y lo que hacía era fotografiar como de un modo casi como un voyerista. Veía como mi familia se encontraba con sus propias imágenes y eso era lo que fotografiaba. Y esas imágenes luego eran las que anexaba al álbum. O sea, en vez de tomar las imágenes del mueble, pasarlas al álbum, lo que hice fue rotarlas por la casa, fotografiarlas en distintas partes de la casa y esas imágenes sí anexarlas al álbum. Un poco para
por alguna razón, como yo me quedé con la última imagen de mi abuela, me sentía responsable del resto de las imágenes. Y nadie más le estaba dando el valor que yo en ese momento veía. Entonces como que yo dije, bueno, este es mi trabajo, tomar las imágenes familiares y darle su lugar, pero desde mi mirada y desde mi forma de curar el álbum, no desde la mirada de mi abuela. Entonces por eso lo hice de ese modo, como rotando las imágenes. Y luego con Precario, cuando yo migré, fue otro duelo, fue como un duelo muy seguido, porque yo comencé este trabajo en el 2015 y migré en el 2017. Y en el 2017 me pregunté, ¿qué voy a hacer ahora si yo trabajo es con las imágenes de mi familia y mi familia no está aquí? ¿Qué hago? Seguía siendo la presencia que deja la ausencia lo que estaba como más marcado. Entonces así fue que comenzó Precario, como en vez de trabajar con las imágenes de mi abuela, empecé a trabajar con mis imágenes, las que había tomado mi mamá, las que había tomado mi papá, a incluirlos a ellos más. Como que ya me desligué un poco a nivel personal del archivo familiar, me sigue interesando y he buscado como otras formas de mantenerme conectada al archivo familiar porque fue como la base de mis intereses también en el campo del arte, pero ahora estoy en otra, es como ahora estoy creando mi propio archivo familiar, obvio, porque hice familia con mi hijo, con mi compañero, con mi perro, a lo más estereotípico, pero otro tipo de archivo. Entonces es como que el archivo familiar es muy especial para mí. Esta imagen de mi abuela como que es la base de todo, por eso dije antes como que esta imagen desarrolló todo lo que he venido haciendo, porque como que una cosa fue llevando a la otra. Mi trabajo es como una especie de bitácora o de diario que va cambiando y va mutando con lo que según me va pasando. Creo que eso pasa cuando es autobiográfico también. Entonces es como que esta imagen desató muchas cosas, esta fotografía familiar desató como muchas cosas, sigue siendo súper importante. O sea, yo creo que le tengo gratitud azarosa, no sé cómo llamarla, a mi abuela, y como que me siento eternamente agradecida y privilegiada es que ahora pasa que, por ejemplo, en mi casa y en la de mi abuela, es como que yo soy la encargada del archivo familiar, y eso lo detonó el hecho de que yo la hubiese tomado en cuenta en su momento cuando estaba viva, que yo decidiera trabajar con ella y con su cuerpo, dándole la oportunidad de ella hacer en el video, porque cuando yo lo estaba grabando en ese momento la idea era que ella hiciera lo que pudiera, como pudiera, y luego como refugiarme en esta imagen, y que esta imagen detonara muchas otras cosas, y todas esas cosas tienen que ver, son como un cúmulo de mirar la historia propia, como ver el trayecto y de todo lo que he hecho hasta ahora. Para mí es un montón. Entonces es como una imagen que siempre voy a cargar, no necesariamente colgada, guindada en algún espacio, pero siempre voy a tratar de tenerla cerca, como en algún libro, siempre está afuera, o si está guardada sé dónde está, no es una imagen que voy a extraviar. Y eso habla del valor también, porque aunque no la tenga todo el tiempo en la mente, es como una imagen que siempre trato de tener cerca. Y no sé, o sea, es como muy especial, no creo que mi mirada hacia ella cambie nunca, así de segura. La foto que atesorás, la que marcó tu camino, la que vive en tus recuerdos. La Huella es un podcast para hablar de fotos, o más bien una excusa para seguir contándonos historias. Escúchalas.